Vamos entonces vamos a empezar, vamos a invitar a nuestro Señor a este lugar aquí con nosotros. Padre nuestro, gracias por tu presencia acá. No estamos reunidos en vano, por ninguna motivación excepto que te conozcamos más. Has dejado una revelación, has hablado a nuestros antepasados y continúas hablándonos a través de esta revelación. Si le conocemos más te conoceremos a ti, y ese es el objetivo, ese es el propósito, esa es la misión, esa es la clave, Señor, de todo esto. Permítenos conocer tu revelación, tu palabra, de tal manera que, descubriendo el significado profundo que nos habla a cada uno de nosotros, podamos amarte más y reconocernos en ti, así como tú te has rebajado hacia nosotros y has muerto por nuestros pecados. Gracias, Señor, eres el invitado de honor acá. No se hable cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra, mas si va a ser así, calla primeramente a quien habla, pero de no serlo, y si es para edificación, entonces que esta palabra se quede en nuestros corazones y la podamos transmitir en obras. Y ahí está, Señor, el propósito de tu palabra, no aprenderla sino vivirla, y eso es lo que queremos, y ese es el móvil que nos tiene acá reunidos, Señor. Te amamos, eres bienvenido, este es tu lugar, y sea tu presencia y la de tus huestes y tus coros en este lugar. Que si hay alguien, Señor, que esté en estos momentos aquí o tenga familiares con problemas o en casa, tu mano poderosa extendida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo enviamos hoy como auxilio. Amén. Amén. Bien. Recuerden que estamos en la carta a los Filipenses. Ya la charla pasada hicimos la introducción a la iglesia de Filipos. Hablamos un poco de historia, de cómo se había conformado esta ciudad, a qué se debe el nombre de Filipenses. También habíamos hablado de una característica importante que tenía esta ciudad, y es que era colonia romana, pero era una colonia romana importante. No era una colonia de segunda categoría, sino que incluso tenía estatus. El ciudadano de Filipos tenía casi el estatus de un ciudadano romano, y la ciudadanía romana era como una dignidad en el mundo antiguo. Era casi que tener el mundo a sus pies. Para no como repetir mucho de lo que hablamos la vez pasada, simplemente como para ponernos en contexto, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Simplemente estoy haciendo como un recordatorio para los que no estuvieron la vez pasada. Y la fundó junto a Timoteo en su primer viaje a Macedonia. Y hablábamos de la visión que en Hechos de los Apóstoles el apóstol Pablo tiene cuando ve a un joven macedonio que le está pidiendo ayuda. Y después de que él tiene esta visión o esta revelación, él viaja precisamente a ese lugar que era como la capital de lo que otrora era Grecia, pues Macedonia es Grecia. ¿Ok? María. Hola. Cabe resaltar pues de esta carta que el apóstol Pablo, por la manera en que lo leíamos la vez pasada, le tenía como un entrañable afecto a todos los filipenses. No solo porque él había edificado esa iglesia, o sobre las bases de la predicación de Pablo se había edificado esa iglesia, sino porque gozaban de muy buen prestigio. El único problema que estamos viendo, que gira en torno a la carta, es la desunión dentro de la iglesia de los filipenses, que ya habían raíces de desunión entre ellos. Habían personas que estaban corriendo por un lado y intentando hacer un nombre dentro de la iglesia, mientras que otros estaban yendo por otro lado. Entonces Pablo se percata de esta situación, me imagino que por sus oraciones o por revelación, y entonces aprovecha para hablarles de la unidad del cuerpo de Cristo
y cuál es la razón de ser o la argamasa que va a unir a los miembros de la iglesia. Quien quiere ser más, entonces debe ponerse menos, y nos va a poner un ejemplo de cómo Cristo, siendo el más, fue el menos con la cruz. Y ya vamos a hablar de eso, que es uno de los pasajes que tienen mayor contenido cristológico, e incluso de este pasaje que vamos a leer aquí en el segundo capítulo, prácticamente hay tomos enteros que solo hablan de este pasaje, tomos de teología entero, solo de un pasaje que habla el apóstol Pablo de la naturaleza de Jesucristo en relación al Padre, y que ha puesto a cavilar a los teólogos de muchas denominaciones, a comentaristas, exégetas de todas las denominaciones, siempre han tenido que ver con este pasaje, y es muy interesante, es muy bonito, y yo creo que nos vamos a detener gran parte de la charla de hoy en ese pasaje. ¿Ibas a decir algo, María? Era inercia. Está en embarazo. Bien. ¿Alguien recuerda en qué versículo habíamos quedado? ¿De cuál? ¿El capítulo 2? 21. Todavía estamos. 20, perfecto. Ok. Voy a leer desde el 12, ¿vale? Y quiero que sepáis, hermanos, que mi situación ha contribuido al progreso del Evangelio. ¿A qué situación se refiere? Al encarcelamiento. Él está en prisión en estos momentos en un lugar que se llama el Pretorio. El Pretorio era una custodia que hacía el Imperio Romano en un campo militarizado. De manera que en todo el Pretorio y a todos los demás se ha hecho patente cómo llevo mis cadenas por Cristo. Y la mayor parte de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, sienten más ánimos para hablar sin temor la palabra de Dios. Verdad es que algunos predican a Cristo por espíritu de envidia y competencia, otros lo hacen con buena intención. Estos por caridad, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. Aquellos por competencia predican a Cristo, no con santa intención, pensando añadir tribulación a mis cadenas. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, sea hipócrita, sea sinceramente que Cristo sea anunciado, yo me alegro de ello y me alegraré, porque sé que esto redundará en ventaja mía por vuestras oraciones y por la donación del Espíritu de Jesucristo, según mi constante esperanza de que en nada quedaré confundido. Antes, con entera libertad, como siempre, también ahora, Cristo será glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El contexto es que hay unas personas que entendemos, y yo como lo había hablado antes, simplemente lo voy a resumir. Él se refiere a un fragmento de la iglesia en el Nuevo Testamento que son los judaizantes. Estos judaizantes estaban añadiendo ley a la gracia, menoscabando toda la predicación de Pablo. Por lo tanto, si Pablo está en prisión, aquellos que predican el Evangelio por envidia de la predicación de Pablo y el espíritu que había sobre el apóstol Pablo, entonces van a tomar el encarcelamiento de Pablo como ganancia. Pero Pablo dice, y esto a mí no me importa, porque si el nombre de Jesucristo es predicado, es decir, estos judaizantes de alguna u otra manera, su doctrina, pese a que menoscababa un poco la gracia, todavía permanecía dentro del estándar de una sana doctrina, y por eso el apóstol Pablo atreve a decir que no importa porque están predicando a Jesucristo, pero que su intención, al usar la ley por encima de la gracia, entonces está menoscabando el trabajo precisamente que Dios le encomendó a Pablo, y que ellos consideran como ganancia, pero que el Espíritu Santo, de igual forma, cuando Cristo es predicado, va a obrar en cada persona y los va a llevar a una verdadera convicción. Así que el apóstol Pablo no se está preocupando que él no sea literalmente el que esté ahí presente, porque él sabe que el Espíritu Santo, cuando alguien ha recibido el Evangelio, continúa el buen trabajo. Unos son los que siembran y otros son los que ciegan. Entonces dice, yo me alegro de ello y me alegraré, porque sé que esto redundará en ventaja mía por vuestras oraciones y por la donación del Espíritu de Jesucristo, según mi constante esperanza de que en nada quedaré confundido.
Antes, con entera libertad, como siempre, también ahora, Cristo será glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí este pasaje de que Cristo será glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, está refiriéndose a, si aquí en el pretorio, como una intuición que tenía el apóstol Pablo, pese a que los dones del Espíritu Santo pesaban sobre todos los apóstoles en mucha medida, en gran medida, los apóstoles no lo sabían todo. El apóstol Pablo aquí, según vemos en este escrito, él puede estar pensando de manera intuitiva, ve o alberga la posibilidad de que él vaya a ser condenado. Él no sabía cuándo era que iba a terminar su vida. Después él tiene una revelación y sabe que tiene que ir a Roma, y posiblemente nuestro Señor le mostró que su martirio iba a ser en Roma, cuando le iban a cortar en últimas la cabeza. Pero aquí, en el entretanto, el apóstol Pablo está intuyendo que aquí puede ser su final. Por lo tanto, ellos no gozan, o los apóstoles no gozaban de la inerrancia o no eran infalibles en cuanto a saber todo lo que les iba a pasar. Eran seres humanos llenos del Espíritu Santo, con facultades supernaturales en muchos casos, pero no lo sabían todo. De hecho, en su intuición es como, aquí puede ser mi martirio. Entonces, por eso él dice, seré glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si es por muerte, yo seré una semilla, y todos se darán cuenta que cumplía en Cristo lo que Cristo había dicho, y es que habíamos muchos de padecer por él, y entre tanto yo seré un verdadero cristiano, y la semilla y será una semilla de mártir. Hubo un padre de la iglesia que decía que los mártires son como la semilla de la iglesia, ¿cierto? La semilla, cuando el mártir muere, comienza a dar frutos. Entonces los romanos se dieron cuenta de eso ya muy, muy tarde. Entonces dice que la gloria de predicación del Evangelio siempre es para Cristo. Independientemente si yo soy un siervo de Dios, la gloria siempre va a ser para Él. El apóstol Pablo en ningún momento se está exaltando o haciendo pues como una exaltación de su personalidad o de su apostolado, sino todo lo contrario, de la obra de Cristo en él. Versículo 21. Esta frase era la que yo les decía la vez pasada, que está en la tumba allá en Roma, donde se encuentra la tumba del apóstol Pablo, y está este epitafio: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta frase es muy profunda del apóstol y demuestra la unión que tiene el cristiano hacia Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. La vida de Pablo era Cristo. La esencia, el eje, el centro de gravedad del apóstol Pablo es Jesucristo. Es la unión que todos nosotros tenemos a Jesús. Nosotros si vivimos por Él. Cuando tú naces de nuevo, es porque al nacer de nuevo algo tiene que quedar atrás. ¿Cuándo digo que hay algo nuevo? Pues cuando lo antiguo pasa y hay una transición. Entonces en el bautismo yo dejo un cascarón que es mi antigua naturaleza y me revisto de la naturaleza de Cristo. Ese es el significado verdadero del bautismo. Todos nosotros, al ser creyentes y unidos a Cristo, nos revestimos de Él. Por lo tanto, si somos conscientes de esa gran verdad, podemos afirmar, así como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, el vivir es Cristo si no soy mártir. Entonces igual estoy viviendo en la esencia de Cristo. Y si muero, pues también gano. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo voy a conocer y voy a tener la unión a un nivel mucho más pleno. Y voy a estar con el Cristo glorificado. Entonces para nosotros, el día que nosotros, y esto llevémoslo como a la vida diaria, para no pasarlo simplemente como algo muy granilocuente y teológico, sino poderlo llevar al corazón, que es lo importante, ¿estamos nosotros preparados de verdad? ¿O has meditado en esto alguna vez? Y es que
¿Vos consideras tu vida como independiente? Señor, ayúdame a cumplir mis sueños, los anhelos de mi corazón. Y Dios se vuelve como algo accesorio a ti. Porque nosotros a veces en nuestra carne, es que la carne tiende a veces a llevarnos por inercia al egoísmo o a vernos separados de Jesucristo. Entonces mi propósito de vida, cuál es mi misión, cuál es mi propósito, qué quiere Dios conmigo. Pero a veces dejamos o pasamos de alto que nosotros estamos unidos a Él o no hacemos conciencia de eso. Podemos nosotros decir hoy que vivir para mí es Cristo, o vivir para mí es Pablo, Zuleima, Cristina, Alejandro. Podemos decir eso, yo vivo en Cristo o yo vivo mi vida, y voy a usar una palabra que va a sonar un poco fuerte, y uso a Dios para mi ayuda, para mi auxilio, para mi compañía. Vivo en Él o Él vive para mí. ¿Vivo para Él o Él vive para mí? Las palabras del apóstol son enfáticas. Su vida es para Él, en Él y con Él. Y si Él es el ejemplo y Él es el apóstol, nuestra vida debe ser para Él, en Él y con Él. ¿Y qué pasa si mi vida es para Él, con Él y en Él? Buscarás el reino de Dios y su justicia, es decir, su voluntad, y todo lo demás, ¿qué? Nos será añadido. Entonces muchas veces esas cosas accesorias o secundarias que estamos buscando son simplemente la consecuencia de estar en Él, para Él y con Él. No que no pequemos, porque estamos en esta carne, pero debe ser nuestra meta todos los días mirarnos al espejo y saber que ya no vivo yo, sino Cristo en mí, y poder ver a Cristo ahí. Por eso es que somos cristianos. Es que nosotros no nos llamamos cristianos porque creemos en Cristo, no, nos llamamos cristianos porque Cristo vive en nosotros. El que se llama cristiano porque cree en Cristo, ya tenemos una palabra muy buena para eso, es el simpatizante. Simpatiza con Cristo. Una cosa es ser simpatizante de Cristo, otra cosa es, para mí vivir es Cristo. Ese es un cristiano. Su esencia participa de la esencia de Cristo y se unen en esa unión hermosa que se produce en el bautismo, y ahí que nace una persona verdaderamente de nuevo, al Espíritu. Al Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu de Cristo vivifica el Espíritu de nosotros. Y el morir, ganancia, claro, porque nos vamos a encontrar. Y aunque el vivir en la carne es para mí fruto de apostolado, todavía no sé qué elegir. El apóstol Pablo nos está presentando una disyuntiva personal. A ver, si yo vivo, soy un árbol que da frutos. ¿Recuerdan la parábola de la higuera? ¿Mm? Ajá, cuando Jesús maldice la higuera. No da fruto, pero era invierno, entonces no se supone que diera fruto. Y después nuestro Señor utiliza eso para enseñarnos sobre la fe. Ahí es que dice, si les digo que si ustedes tuvieran fe como un grano del tamaño de la mostaza, le podrían decir a este monte, mueve, y Él atenderá como su palabra. Pero el fruto es que nosotros, el apóstol Pablo como árbol apostólico, daba frutos. De hecho, le está hablando a una comunidad que eran sus fruticos. Él era el árbol frutal, Cristo es la savia, y los fruticos eran todos los filipenses. Entonces él se pregunta, bueno, si yo estoy dando frutos, entonces mi vida vale la pena. Mi vida en la carne vale la pena, porque si sigo dando frutos, esos frutos darán otros frutos, y así, en ese lenguaje agrícola que utilizan las escrituras, que es maravilloso. Pero dice lo siguiente: por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, por el amor y las visiones que él había tenido de Jesucristo y la experiencia del Espíritu Santo, porque ¿quién ha probado
una buena intimidad con el Espíritu Santo es como cuando te dan por primera vez ese chocolate dulce rico. Bueno, al que le gusta el chocolate amargo también le dan ese amargo. Sí, o las donitas aquellas de Krispy Kreme, que uno se come una y ya se quiere comer 20. Y que uno queda así. Cuando uno ha recibido las mieles del Espíritu Santo, es como si esa porción del cielo, perdónenme la expresión, es como si te hicieran un dañito, porque uno quiere más. Y uno sabe que si tuvo eso tan grande, aún eso es muy poco para todo lo que Dios es. Entonces uno quiere más y más y más. Entonces el apóstol Pablo se encuentra en esa disyuntiva. Yo sé lo que es Dios, ya he probado de su Espíritu, vivo en medio de su Espíritu y vivo en Cristo. ¿Cómo será cuando me despoje de este cuerpo y esté enteramente en espíritu con Él? Pero soy un árbol que da frutos y esto también es provechoso. Y dice, por otro quisiera permanecer en la carne, que es más necesario y provechoso para vosotros. Por el momento estoy firmemente persuadido de que quedaré y permaneceré con vosotros. Intuición del apóstol Pablo, que no va a morir en el pretorio, ya en este pasaje. Ya se está como haciendo una reflexión, está diciendo, yo creo que aquí en el pretorio me va a ir bien. Estoy evangelizando a todos estos militares, porque cuando ellos iban haciendo la ronda, se la iba 2 veces al día, cambiaban de rondero, y entonces él evangelizaba a todos esos militares. Bueno, pero él ahí como dice, y confiados, como si sintiera una revelación de parte del Señor. No, como intuición personal, precisamente sí, precisamente él está abriendo su corazón y exponiendo lo que él piensa, no como una revelación. No, sino diría que del Señor. Ajá, o diría enfáticamente como el apóstol Pablo nunca se guardaba nada, él era muy claro. Para vuestro provecho, y dice, y quedaré y permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Alguien pensará, bueno, el apóstol Pablo, ¿cómo así que gozo? El hecho de que esté vivo, ¿cómo así que los otros van a disfrutar? Y no es eso, sino que para ellos que fueron evangelizados por el apóstol Pablo, era un privilegio cada que lo podían tener cerca, porque llegaban con toda esa cantidad de inquietudes. Entonces, no, bueno, entonces Jesús, ¿cómo es Dios? Y el Espíritu Santo, y entonces le empezaban a preguntar y él les revelaba todo aquello que Dios le iba revelando. Entonces para ellos era un refrigerio cuando el apóstol llegaba. Entonces en eso ellos le hablan de lo provechoso y el gozo que da en la fe cuando uno tiene respuestas o alguien tiene una revelación y la transmite. Eso da mucho gozo en el espíritu, porque eso edifica a otro nivel. Y cuando uno practica esas cosas que le son reveladas y siguen produciendo efectos positivos en tu vida, entonces ya quieres más y más y más y te vas gozando en la obra del Señor. Versículo 26. A fin de que tengáis en mí mayor motivo de gloriaros en Cristo Jesús con mi segunda ida a vosotros. Ya estaba planeando un segundo viaje, pero esta vez para confirmarlos y no solo a través de una carta. Hay algo también interesante que él dice acá y que nos sirve mucho para entender un poco sobre la vida después de la muerte, o la vida después de la vida, o porque igual los creyentes no utilizaban la palabra muerte, sino dormir. Pero él dice aquí muerte en el sentido del cuerpo físico, para que se haga entender. Él está hablando de encontrarse con Cristo. Y no está hablando de ningún estado intermedio, es decir, él no está hablando como de que él va a quedar como en un stand-by, que él va a quedar como en un estado de inconsciencia y que cuando vuelva nuestro Señor todos vamos a despertar. Él está hablando que va a haber un juicio personal, y en ese juicio personal él se va a encontrar con Cristo porque sabe que ha corrido la buena carrera. Es decir, quien fallece no entra como en un estado de inconsciencia, como encapsulado, como algunas corrientes teológicas han pretendido hacer ver, y este es un pasaje que precisamente contradice eso, la claridad con la que el apóstol Pablo sabe que cuando termine su vida acá, bien sea por el martirio o por alguna causa, que pues todos sabemos que fue por el martirio, él se iba a encontrar cara a cara con su Señor, que es el nuestro, pues, ¿no? ¿Y la muerte, el martirio, cuánto tiempo después?
de esto. Fueron como más o menos unos 15, 20 años después. Sí. Y el último, fueron Pedro y él y Juan. Lo de Juan no sabemos bien si murió en el exilio, pero hay otras fuentes que hablan de que también murió mártir, pero de eso hablaremos en una carta de Juan. Verso 27. Porque hay fuentes que dicen que él no se quedó en isla de Patmos y no murió allí, sino que él después también llegó a Roma. Solo os ruego, verso 27, que os comportéis dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Aquí nuevamente él acuña pues el término de ciudadanos del reino, precisamente por lo que les había hablado de Filipos, que ellos ostentaban la ciudadanía romana por ser una especie de colonia de un rango mayor. Veamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 12, que eso ya lo habíamos leído como a principios del año pasado, pero cuando Pablo va a Macedonia por primera vez, y él habla un poquitico sobre esta situación. Lucas, que fue el que lo escribió. ¿Quién lo quiere leer? Igual yo aquí lo tengo, pero si alguien lo quiere leer. Y de allí a Filipos, que es desde antes. ¿Okay? Ahí está perfecto. De allí fuimos a Filipos. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ok, gracias. Voy a leer esta versión. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. Y es una ciudad, ¿por qué la leí? Porque aquí hace la aclaración que es una ciudad importante. Pero que es una colonia romana. Otra explicación más para mí. Entonces, de cómo nos tenemos que comportar, cuál es nuestra, digámoslo así, lo que está exhortando el apóstol. Si yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí, yo vivo con y para Cristo, entonces yo, porque me vanaglorio de una ciudadanía, de un estatus migratorio o de X o Y cosa, cuando yo de lo que debo estar orgulloso es, si estoy revestido de Cristo, ¿a qué ciudad pertenezco? Y pertenezco a la ciudad de Dios, no la de San Agustín, sino pertenezco al reino de los cielos, soy ciudadano del reino. Mi pasaporte es el reino de los cielos y tengo que ser consciente de eso, tengo que ser consciente al reino al que pertenezco. Si yo no tengo la conciencia de ciudadano del reino, entonces voy a ser tentado mucho más fácil. Cuando yo no sé quién soy, es muy fácil caer en tentación, porque entonces yo no voy a poder tener un punto de comparación y me voy a saber siempre pecador, me voy a saber siempre frágil, débil. Pero si yo digo, es que yo soy ciudadano de los reinos, el reino de los cielos, yo no tengo por qué ver esto, yo no tengo por qué estar ahí, yo no tengo por qué hacer ese tipo de cosas, estoy atentando contra mi ciudadanía. Por lo menos nos va a servir a nosotros como un contrapeso, como una plomada para no pecar, el saber quiénes somos. Y eso es lo que él les está diciendo. Solo os ruego, miren la manera en que lo dice, que os comportéis dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo, para que, sea que yo vaya y os vea, sea que me quede ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu, luchando a una por la fe del Evangelio. Firmes en un mismo espíritu. Hay una frase que en cada grupo de oración casi que es un cliché y se vuelve un tanto como muletilla, y es palabras del Evangelio que son muy, muy sonantes y hay que tomarlas como en su contexto y no utilizarlas como una muletilla o de una manera como mecánica. Cuando nuestro Señor dice, cuando dos o más
2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Y lo que le pidiesen al Padre, Él se los va a dar porque yo voy al Padre. Ya. A veces creemos que el solo hecho de reunirnos y recitar esta palabra ya va a hacer que el Padre haga cosas. Pero dejamos por alto lo más importante. Y es que para que eso verdaderamente se produzca, tiene que existir algo que se llama firmes en un mismo espíritu. Cuando 2 o más se reúnen en su nombre y no están firmes en un solo espíritu, en su espíritu, ellos están reunidos en su nombre, en un su espíritu, no va a pasar absolutamente nada. ¿Es el Espíritu Santo? ¿Sí? Pero no solo el Espíritu Santo, sino la comunión del Espíritu Santo que le da unanimidad de criterios o unidad de criterios a todos. Porque si todos tenemos el mismo espíritu, el espíritu no tiene por qué contradecirse en todos. Entonces, si hay un signo de contradicción en una reunión para oración, he ahí que el Espíritu Santo no está gobernando. Pero si hay unanimidad en el espíritu, ahí es donde se va a producir lo sobrenatural. Entonces, por eso es que muchos grupos de oración no prosperan, porque no conocen esto y simplemente mecanizan y creen que el solo hecho de reunirse ya los hace acreedores a esa promesa. Pero la promesa está condicionada por el espíritu de unidad, que era el peligro que estaba corriendo la iglesia de los filipenses, que estaban perdiendo la unidad. Si bien era una iglesia doctrinalmente muy buena, habían perdido unidad, estaban fragmentados. Entonces sus oraciones no estaban en unidad, en un mismo espíritu. Y dice, luchando a una por la fe del Evangelio, sin aterraros por nada ante vuestros enemigos, lo que es para ellos una señal de perdición, mas para vosotros señal de salud, y esto de parte de Dios. ¿A qué se refiere este pasaje? En este año no era en el año de composición de esta carta no es un año de persecución, ¿cierto? La primera gran persecución empieza con Nerón, el emperador Nerón. En esta fecha, la persecución que se le hacía a los cristianos era más a los apóstoles, al apóstol Pablo, las que ya sabíamos, todas las peripecias que le tocó pasar en sus viajes a Occidente. Pero por otro lado, las iglesias que ellos iban fundando tenían que sufrir era el oprobio de los gentiles y de los judíos, de los ciudadanos romanos con su paganismo, de las religiones de los misterios como el gnosticismo, el mitraísmo y esas facetas como extremas, como de filosofías gnósticas y esotéricas. Y por otro lado también los romanos con su, digámoslo así, como con la burla constante que hacían de los cristianos, y también los filósofos que se burlaban, y las burlas eran terribles, como si fueran tontos, caníbales, y ya hemos pues como hablado mucho de eso. Pero a los cristianos se les veía muy mal, como ciudadanos de baja categoría, como los judíos los veían como una secta judía, y entonces ellos tenían que sufrir esa prueba. Y es una prueba que nosotros estamos, digámoslo así, como iglesia, como nueva generación de creyentes, estamos sufriendo. Y lo hemos hablado mucho acá, esto lo exponemos mucho, y es que si tú te vas en estos momentos y en tu núcleo de trabajo, o no yendo más lejos a ciertos círculos de tu propia familia, tú le dices que tú crees que vas a resucitar, o tú le dices que Jesucristo resucitó entre los muertos, que el Espíritu Santo te habló, al Sagrado Corazón, a Sameín, a Bello, clínicas de reposo, en fin, porque es locura, porque estás loco, porque te metiste en una secta, porque te están adoctrinando o te están sacando plata y se van a burlar de tu condición. Eso mismo lo vivían ellos, y eso es a lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Lo que para ellos es perdición, o sea, perdición en el sentido de locura para nosotros, para lo que ellos se burlan, para nosotros es salud. De lo que ellos se burlan es lo que los va a condenar a ellos y lo que nos va a salvar a nosotros.
es la paradoja del que rechaza el Evangelio. El mismo mensaje que te está salvando te está condenando por el hecho de no creerlo. No que te condene el mensaje, sino tú mismo que no lo aceptas. Es como si te tiran un salvavidas y tú dices, no, yo creo que eso no funciona, eso no flota, yo voy a flotar mejor. El que se monta en el salvavidas llega a orilla y tú, en tu propia fuerza, te hundes. Porque os ha sido otorgado no solo creer en Cristo, sino también padecer por Él. Entonces, que nadie diga, oh, es que sí, yo creo en Cristo, pero es que Jesús me mandó fue a mí a tener una vida muy bonita, vamos a predicarlo, vamos a hablar muy lindo, todo el mundo me va a creer, todo el mundo se va a convertir, es que esto es muy bonito. Si estás pensando eso, te estás olvidando de la otra parte del Evangelio, y es que así como el Maestro padeció siendo bueno y justo, tú imitando al Maestro, siendo bueno y justo, el mundo que no lo es, te va a condenar. Signo de buen camino para nosotros es, uno, cuando nos empiecen a llamar locos, es un buen signo de que vas por el buen camino. Cuando alguien cercano a ti te diga, creo que te estás enloqueciendo, carita feliz. Punto. Cuando alguien te dice, ¿cómo? A estas alturas de la vida, no, vos no crees en la dignidad del hombre, la mujer tiene derecho a proteger su propio cuerpo, a escoger qué quiere, hasta de qué sexo quiere que nazca su hijo. No, ¿cómo así? Y como que el hombre es la cabeza de la casa y como que la mujer tiene que, y como que hay que honrar a los padres. Si es que mi papá me maltrataba a mí cuando era pequeño, ¿yo por qué lo voy a honrar? ¿Quién se cree? ¿Usted todavía cree eso? Cuando te digan ese tipo de cosas, otra carita. Y si ya sumas dos, vamos bien. Les digo la tercera. Cuando dices, cuando tengas la esperanza y parte de tu gozo y tu felicidad esté basada en que tú vas a resucitar. Cuando tú te alegras porque vas a resucitar, es la carita más feliz de todas, porque esa es la razón de ser del Evangelio, la esperanza en la resurrección. Hombre, yo creo en el Evangelio hasta las dos primeras caritas felices, pero eso allá de que voy a resucitar, eso ya me parece muy medieval, eso yo con eso no puedo. Con eso que estás diciendo, esas dos caritas primeras no te sirven absolutamente de nada, porque la base de nuestra fe es la resurrección. Entonces no solo nos ha sido otorgado creer en Cristo, sino que al creer vamos a ser como Él, y siendo como Él nos van a pasar las mismas cosas de Él. Él nos dejó a nosotros un precedente, eso fue lo que Él hizo. Bien, miren, dice, sino también padecer por Él, sosteniendo el mismo combate que habéis visto en mí y ahora oís de mí. Es decir, el combate que está hablando el apóstol Pablo es que él está preso. ¿Por qué? Precisamente por predicar a Cristo. Está siendo Cristo, igual. Y a ese mismo combate estamos llamados todos. No al martirio, pero sí de una u otra manera a padecer como Él padeció. Y todo lo experimentamos en menor o en mayor grado y cada uno dentro de su contexto de vida. Sigamos. Capítulo 2, verso 1. Si hay pues alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, si alguna ternura y misericordia, haced cumplido mi gozo. Esta es una expresión que teológicamente se ha escrito mucho de ella, sobre el apóstol Pablo. Y algunos dicen que esto es como muy oscuro, pero es la manera en que el apóstol Pablo afirma, reafirma y confirma que les está pidiendo casi que rogando como un favor por algo que les va a pedir. Entonces él dice, si hay pues alguna consolación en Cristo. Cuando dicen alguna consolación en Cristo es algo que ustedes hayan recibido de mí. Si ustedes me quieren por algo que han recibido de Cristo, que yo tenía en Cristo, para ustedes, ténganlo en cuenta para lo que les voy a pedir.
si algún refrigerio de amor, si hay alguna cosa de amor que ustedes quieran hacer por mí, entonces háganlo por esto que les voy a decir a continuación. Si alguna comunión de espíritu, es decir, si ustedes unidos, si se ponen de acuerdo y quieren hacerme un favor, un bien a mí, es esto lo que les voy a decir. Si alguna ternura y misericordia, es esto lo que les voy a decir. Haced cumplido mi gozo. Es decir, esto es lo que me va a poner a mí feliz. Si ustedes me quieren dar algo, eso es el resumen de todo esto que él acaba de hacer, esta introducción. Haced cumplido mi gozo, teniendo todos el mismo pensar, la misma caridad y el mismo ánimo, el mismo sentir, la unidad de espíritu. Él les está pidiendo lo que Dios les está pidiendo. A lo que Dios le hace feliz, al apóstol también le hace feliz. La unidad de espíritu. Si hay algo como grupo, llámese el grupo que sea, la comunidad, el carisma de la iglesia, la parroquia X, la iglesia tal, la denominación tal, que quiera fructificar en el espíritu, es decir, dar frutos, necesita procurar por la unidad de espíritu. Si no hay unidad de espíritu, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento es porque no hay frutos. Y cuando no hay frutos, corremos un riesgo muy grave. Cuando el árbol no da frutos, normalmente nosotros tendemos a cambiar los frutos por la vanagloria y por la exaltación de la propia personalidad. Un peligro que corre el creyente cuando está en el servicio o ya ha dado frutos es que cuando no ve que esos frutos se siguen dando, puede ser tentado a la exaltación de su propia personalidad y ahí sí que no va a dar frutos del espíritu. Por eso es que se necesita la iglesia en unidad de espíritu, para que todos unidos en un mismo espíritu demos frutos y no terminen personas exaltándose a sí mismas. Dice: no hagáis nada por espíritu de competencia, nada por vanagloria. Antes, llevados de la humildad, teneos unos a otros por superiores. Un truco grandioso dentro de la vida moral. Si yo no quiero caer en la vanagloria, nunca juzgo. Si yo no quiero caer en la vanagloria, entonces yo nunca voy a juzgar. En el momento en que tú vas a sentir la tentación de juzgar a alguien, bien sea por su comportamiento, o decir, sabes que este todavía no ha aprendido fe y sigue patinando en lo mismo, antes siquiera que vayas a levantar ese juicio, piensa y reconoce las virtudes que tiene esa persona. El reconocimiento de las virtudes es lo único a lo que nosotros estamos llamados en una persona. Ojo, no estoy diciendo que no juzgar es no exhortar o no hacer caer en cuenta de un error. Llega alguien y viene aquí y empieza a decir, no, venga, es que Jesús no es Dios y vea, por esto y por esto. El hecho de que yo le diga porque sí es Dios no quiere decir que lo esté juzgando. O que yo diga, no, eso no es así, no es levantar un juicio. Porque una cosa es la doctrina y el error, y otra es un juicio moral que yo haga sobre otra persona. Son cosas completamente diferentes. Entonces, si yo no quiero caer en la vanagloria, solo voy a hablar de las personas, de sus virtudes, no de sus defectos. Bueno, que hay personas que es más difícil encontrarle las virtudes que los defectos. Bueno, uno o dos que tenga o que tengamos, pues hablemoslos, hablemos de esa persona. Complejo. Muy apasionado. Entonces, eso es otra forma de decir lo que el apóstol Pablo ya está haciendo. Teneos unos a otros por superiores. Cuando yo reconozco la virtud del otro, yo le estoy dando un grado de superioridad. Le estoy haciendo un reconocimiento. Verso 4. No atendiendo cada uno a su propio interés, sino al de los otros. Entonces, número 2. Primero, reconozco las virtudes del prójimo. Segundo,
No voy o no sirvo por mi propio interés, sino por lo que le interesa al otro. Perdiéndome en el interés del otro, gano el interés de Dios para mí. Y es cuando Dios añade y nos añade cosas a nosotros. ¿Cuándo Dios nos añade? Cuando nosotros no vamos por nuestra propia causa, por nuestro afán de protagonismo, sino cuando vamos por el servicio. Ahí es cuando Dios añade y todo se empieza a dar y todo empieza a fructificar, porque no eres tú el que edifica, sino el Espíritu a través de ti. Y cuando el Espíritu edifica, entonces son frutos del Espíritu y son vocaciones y conversiones de verdad. Cuando no, entonces es una multitud de simpatizantes. Dice acá. Aquí vamos a una de, yo creo que esto es como para tenerlo con resaltador rojo de todos los colores en las Biblias, y es este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 5. No hay, y solo comparable en la carta de los Colosenses, un versículo que explique o que manifieste la naturaleza de Cristo y el misterio de la encarnación como este pasaje de toda la Biblia, incluso de la carta a los Colosenses. Versículo 5. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Me gustaría atender, aunque aquí tengo algunas otras versiones, pero de las que ustedes traen acá, leer solamente este fragmento que dicen sus versiones, tener los mismos sentimientos, porque acá les voy a hablar de algo que ha dividido un poco como la atención teológica. Ya pues en vosotros este sentir, que hubo Este sentir que hubo en Cristo es lo mismo sentimientos, el mismo sentir, estamos hablando de sentimientos. Bien. ¿Qué dice en el tuyo? Exactitud. La misma exactitud. No, en ustedes esta actitud está Actitud y sentimientos ya cambia. sí. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Pensar y sentimientos, cosas completamente diferentes. El sentimiento y el pensamiento son diferentes. Como yo pienso, siento. ¿Cierto? Entonces se nos fue hacia otro lado. Entonces, actitud, pensamiento, sentimiento. ¿Alguien tiene alguna más? Todos están dentro de ese rango. Perfecto. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Por qué esa diferente traducción? Porque es una palabra en griego que se utiliza solamente en este pasaje. Entonces, en el contexto de esa palabra, vamos a ir a inclinarnos como por amalgamar tanto actitud, sentimientos y pensamientos, porque se trata sean como Cristo. La palabra actitud, pensamientos, sentimientos, de la que se pegan muchos, y no me quiero pegar yo de eso, no cambia para nada el hecho de que estén diciendo sean como Cristo. El hecho de que hayan tomado un elemento del ser de Cristo, de la manifestación, bien sea pensamiento, sentimiento o actitud, se están refiriendo a sean como Él es, a la imitación de Él y de su virtud, sea esta cual sea. Yo no solo voy a imitar los sentimientos, o no se refiere solo a los sentimientos, se refiere a su manera de pensar, de sentir y de actuar, sea como Él. No nos detengamos a por qué el apóstol Pablo dijo eso, porque puede parecer extraño y nos puede enredar como a muchos los ha enredado. Entonces, vamos ya ahora sí al punto fuerte del asunto. Verso 6. ¿Quién, existiendo en la forma de Dios, todos estamos de acuerdo en que dice forma? No. Condición, Naturaleza. miren aquí cómo cambia aquí este asunto. Forma. ¿Qué versión es la tuya? El hueco número 2. Tanto tiempo hemos estudiado, no sabes cómo. Nueva traducción viviente, es buena. Entonces tienen forma,
Naturaleza, condición, Siendo manera. manera, Ay, perdón, naturaleza. naturaleza. La palabra que se utiliza aquí en griego es morfos. O sea, la traducción más literal es forma. Aquí dice, aunque existía con el mismo rey. Sí. Pero entonces vamos al punto. Estas te están ayudando. Esas traducciones como forma, naturaleza. No, forma no te ayuda. La que sí te ayuda es naturaleza o condición. ¿Cierto? Pero ¿por qué te están ayudando estas traducciones? Porque Dios sabemos que no tiene forma. ¿Ya? Pero la palabra morfos o forma que se utiliza aquí del griego es para referirse a la naturaleza y a la condición de Dios. Y entonces miren que dice acá, quien existiendo, y este existiendo es un presente continuo. Es decir, está hablando de la preexistencia del verbo encarnado en la forma de Dios. Antes, aquí nos están hablando en la forma de Dios o en la naturaleza de Dios, quiere decir que Jesucristo no existía como Jesucristo, sino como Dios. Pero en su manifestación es que adopta el nombre de Jesucristo. Él era el Verbo. Y el nombre de Jesucristo lo adopta en la encarnación o en la manifestación. Y Él es Cristo, es decir, Él se hace Cristo, Cristo es el ungido. En el pasado Él no era Jesús ni era Cristo, Él era el Verbo. Y el Verbo de Dios, en el Evangelio de Juan, en el prólogo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese Verbo tiene un nombre que fue exaltado, y ya el apóstol Pablo nos va a explicar ese nombre cómo es exaltado. Pero Él es Dios. Imagínense que nosotros somos toda la humanidad, ¿cierto? Imagínense, no, somos toda la humanidad. Y de pronto la humanidad está como la canción de Shakira. Excelente. Y oran y piden, y la humanidad siempre diciendo, pero ¿quién nos creó? ¿Nosotros de dónde venimos? ¿Venimos del chango? ¿Somos una ameba desarrollada? ¿O somos producto del azar? ¿O nos crearon unos extraterrestres de Zeta Reticuli, de las Pléyades, de Orión, de la estrella Vega? Y entonces la humanidad comienza a pensar y a hacer religiones conforme a su propia naturaleza y a esa especie de nostalgia de un creador, porque tu espíritu te vuelca y te lleva a buscar a su creador. Y entonces pasa mucho tiempo, los seres humanos se desarrollan, las religiones se desarrollan. Estamos hablando como si no hubiera nacido Cristo, bien, y en una humanidad paralela y utópica, ideal. Y de repente este ser humano que se preguntaba todo eso empieza a conocer la ciencia, el método científico, la causalidad y todo eso. Las causas tienen su efecto, a estudiar las causas y sus efectos, y dicen, esto es la ciencia y esto nos va a decir quiénes somos. Y en medio de eso, el creador que los ha estado guiando y los ha estado viendo dice, estos están ciegos, están sordos y están mudos. Bueno, algunos me hablan, pero voy a hacerme causa, me voy a causar para ellos, porque a través de las causas ellos me van a poder conocer. Porque yo no soy una causa, yo soy el eterno, el Hashem, el Dios viviente, el que yo soy, el que soy, que estoy por encima de toda causa. Es decir, a mí no se me puede estudiar como se estudia a un fenómeno tan natural, un fenómeno científico, estudiando las causas. Si yo caliento, aquí hay agua, ¿verdad? Sí. Ya se enfrió. Entonces, si yo la caliento, no está caliente. y abro esto, si se pudiese abrir, va a producir una reacción química, una reacción física, y entonces se va a vaporizar,
y entonces el vapor va a caer allá, va a subir, eso se va a volver amarillo, entonces yo estudio, entonces por esto el efecto de vaporización, después entonces allá porque hay un proceso de oxidación y la pintura tiene estos alcaloides, y empiezo a hacer toda una construcción y voy de la causa y estudiando las causas, y de esa manera voy a llegar a un punto muerto donde digo, bueno, ¿y cuál fue la causa que causó todas las causas? Y difícilmente voy a poder encontrar a Dios por las causas o a través de las causas, es decir, a través de la ciencia, porque está tan por encima de las causas que Él mismo, para hablarle a esa humanidad ciega, sorda y muda, se tuvo que causar. Y ahí es la encarnación. Se hizo causa, es decir, se hizo hombre, se hizo parte de su propio juego, por decirlo de alguna manera, de su propio tablero de ajedrez. Se hizo ficha dentro del tablero de ajedrez. Siendo él mismo, con todos sus atributos, se causó. Leamos el Evangelio de Juan para que entendamos un poquitico de lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Pablo, Si me pongo muy abstracto, me frenan y organizamos. ¿alguna vez aquí hemos estudiado el Evangelio de Juan No, y lo tienes en tu Claro. radar? No, por favor. no, es muy agradable que estudiamos fue el de Mateo, De Sebastián. Mateo, y nos demoramos como Un año y 3 meses, más o menos. Pero es bien, pero es bueno. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. ¿Quién iba a leer? Yo porque te estoy mirando a ti, ¿a quién va? El Evangelio, el prólogo. Yo pensé que era que iba a decir algo. Yo también. ¿Cierto? Ojocráticamente. ¿Juan qué? El prólogo, el Evangelio. Le tocó. Sí, puedes leer sin gafas, ¿o no? Así es que, ¿qué? Puedes leer sin gafas. Tiene lentes. Te estoy dando una salida. ¿Qué capítulo? El prólogo, cuando dice prólogo ahí. Al principio. El primer capítulo. No, esa es una respuesta. Si le preguntas a la que no es Ese es, sí. Voy a leer lo que creo. Miren, sí, pero miren lo que les acabo de decir. Miren la caricatura que acabo de hacer de la causa no causada. Juan no lo pudo explicar o escribir con la revelación más sublime que uno puede, con la que puede expresar cómo Dios se hace hombre. Leámoslo, por favor. ¿Quieren que lo lea yo? Pues si nos pudieran enseñar qué es el prólogo. El primer capítulo. Lo primero. Sí, ahí. Ah, Juan no. Prólogo antes del primer capítulo. Proto en griego es primero. Prólogo, primer letra. Dale. Dice, más puro y radical de los evangelios. El originalísimo libro de Juan está... No, esa es la introducción. Es que no está, pero es que no está. Ya lo leo, Ya también puede leer. Ya lo Ella también tiene puedes. Ah, dice prólogo. Querido diario. Bueno, dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Ok, ¿por qué? Te voy a ir interrumpiendo para que no te molestes conmigo. ¿Por qué dice la palabra? ¿Por qué no dice en el principio era Jesucristo? Porque no se había causado. Porque su nombre, el nombre de Jesús, engloba una personalidad. Pero el logos, o decir la palabra, es: yo no puedo condensar a Jesús o a la causa no causada. Pero cuando se causa y se hace hombre, puede tener un nombre. Porque Dios como tal no tiene nombre. Tiene un nombre en su manifestación a la humanidad, que es el nombre secreto Yahweh que Dios le dio a los judíos, que creemos que era Yahweh, pero O sea, ahí podríamos hacer como una referencia al innombrable. al innombrable, claro. Por eso es el innombrable. Porque el nombre abarca algo y Dios es inabarcable, el nombre le queda pequeño. El nombre le encasilla. El nombre lo encasilla, el nombre le queda pequeño.
Y si el nombre le queda pequeño, una imagen mucho más. Ahora sí, qué pena. Adelante. La palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella. Y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ok, miren esto. Cuando la causa, que es la luz, refiriéndose a Dios, se causó, se hizo luz para aquellos ciegos, sordos y mudos. Él iluminó, y los suyos, los que ya sabían que la luz había de llegar, no le reconocieron. Estaban tan ciegos, tan sordos, que ni le escucharon ni lo conocieron. Entonces, quien existiendo en la forma de Dios, en la naturaleza de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse al igual con Dios. Aquí en sus traducciones puede decir otra cosa diferente. ¿Me ayudan por favor con sus traducciones? Acá dice, y tomando naturaleza de siervo nació como hombre. Ok, ahí ya, esas ya sí nos dejó todo como quien dice, no te metas en problemas, léelo así facilito. Pablo, ¿lees nuevamente la versión que tú tienes? Por favor. Bien, dice, quien existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse al igual con Dios. La palabra que están traduciendo, la de ustedes también dice así, en ninguna, solo en la mía, la que yo leo. Estimó. En la tuya, ¿qué dice ¿Tengo Sebas? la misma tuya, Pablo? La Valera. No, tengo una carta también. Bien. Pero diferente. Ajá. Tu versión de... Que existía en el lugar de Dios, no lo aferró a su igualdad con él. Hay una expresión en griego que aquí es muy importante. La expresión en griego que aquí se utiliza es artamos, que significa como botín, como tomar a la fuerza algo, como un botín. Entonces ha sido como de mucha discusión, ¿no? El hecho de que aquí sea que utilicen esta expresión. Y a mí me gusta mucho esta versión porque a veces está muy literal al griego y se me presta mucho para enseñar, ¿no? O para escudriñar en cosas. La de Jerusalén también serviría para esto. O una King James, pero es una versión que es en inglés, que también utiliza unos términos de ese tipo. Y a veces no poniéndote las cosas fáciles, de pronto te ayuda a profundizar en el por qué se escriben algunas traducciones que sí te las ponen fáciles. ¿Ya? Dice, este de tomar como botín es como una expresión que él utiliza y solo se utiliza esta palabra en esta carta y en este pasaje. Esta expresión griega artamos o artamos. Y es como que Dios, cuando él se causó, pese a que contemplaba en sí mismo toda su naturaleza, él nos reveló su naturaleza plenamente. Solo la reveló, y no plenamente, sino que reveló su naturaleza, fue en la transfiguración. Recuerden ustedes que él tomó a 2 de sus apóstoles y dice que su rostro resplandecía, ¿no? Es decir, él mostró su naturaleza divina, de dónde venía y quién era, pero lo hizo por la pedagogía y para hacer cumplir las escrituras, los testigos, los apóstoles, la ley, los profetas, ¿cierto? Estaban Moisés y estaba Elías, ley y profetas, y estaban los apóstoles, 3 de los apóstoles. Entonces habían 3 testigos del nuevo pacto y los 3 testigos del antiguo pacto, cumpliendo así a cabalidad lo que decía la ley. Eran testigos de que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en ese momento y en ese tiempo, para hacer todo perfecto, porque él tenía que cumplir la ley. Jesús, nuestro Señor, participó a cabalidad en las reglas del juego. Él hizo todas las reglas del juego. Es como el creador del juego se metió dentro del juego y hizo todas las reglas a la perfección, dentro de su naturaleza. Eso es caricaturizar mucho algo que es mucho más sublime y más profundo, pero es para hacerme entender. Ustedes disculparán. Quien existiendo en la forma de Dios no reputó codiciable tesoro mantenerse igual con Dios. Es decir,
se mantuvo como siervo. Se humilló a sí mismo. Sí, se mantuvo, exacto, fue siervo. Como alguien que es el creador, el omnipotente, el verbo que sin él nada fue hecho, lo acabamos de leer de parte de Juan. ¿Cómo es que de él se vuelve el siervo de todos? La naturaleza exaltada del Dios creador sirve a su creación. Y fue por eso que no lo reconocieron. Porque no se esperaban ese atributo de Dios, el atributo del amor. Se bajara, Que se humillase. humillarse Se hizo hombre. El omnipotente se condicionó a un cuerpo, con las limitaciones corporales que tenía un cuerpo, que tiene un cuerpo. Jesús tenía que comer, Jesús tenía que hacer digestión, sufría hambre, sed, calor, frío, sueño. Era tentado incluso hacia la impaciencia. Cuando veía que nadie le entendía, él dice: ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? Sabiéndolo todo, diciendo Dios y diciendo: tanto me necesitaban, tanto me querían, y he venido y no me reconocen. Y eso fue lo que le pasó en el Evangelio de Juan. Mire lo que él narra, con un encuentro con sus apóstoles, cuando él les pregunta y uno de ellos le responde: Señor, cuando les hablaba del Padre, muéstranos al Padre. Llevaba 2 años y medio hablando y andando con ellos, y le dice: tanto que has andado conmigo y me dices que te enseña al Padre, y lo estás viendo. Es decir, yo me causé para ustedes, les estoy sirviendo, y fuera de eso me dice: llévenme al Padre. Y hago cosas y señales que demuestran de dónde vengo, y no lo han visto. Quien existiendo en la forma de Dios no reputó codiciable tesoro mantenerse al igual con Dios, sino que se anonadó. Esta palabra que traducimos nosotros, anonadar, es kenosis o kenosis, como dicen algunos. Kenosis. Kenosis significa en griego, ¿cómo? Esta no. Si no estuviera Daniel, tomaba eso. Esta palabra kenosis significa como bajarse, vaciarse. Se vació de sí mismo, de su naturaleza. Este es un ejemplo muy un poco ridículo que se me está ocurriendo, pero es como nosotros jugar 33 años a ser hormigas, vivir como hormigas, pensar como hormigas, comer como hormigas, y fuera de eso que las hormigas me maten. ¿Cierto? Es como, por decirlo de alguna manera, que el Señor me perdone si el ejemplo es muy vil, pero es algo así, para ponerlo como en contexto. Aquí es donde viene toda la teología lo que nosotros llamamos la cristología, la ciencia de quién es Cristo. Entonces, cuando el Verbo se encarnó, dejó de ser Dios y fue mitad Dios y mitad hombre. Se preguntaban los primeros padres y fueron los primeros discursos de la iglesia. Las personas se hacían esta pregunta. Cuando leían esto se preguntaban: ¿cómo así? Entonces, ¿Jesús quién es? Es un hombre Dios, es un hijo de Dios como los hijos que tenía Zeus, como Hércules, un semidios. Exacto. ¿Quién es Jesús? Entonces la respuesta de Pablo es kenosis. Es Dios mismo, Jesús es Dios mismo a semejanza de hombre. Es Dios mismo que se causa a semejanza de hombre, para decir: aquí estoy. Si me tocan al Padre, porque somos uno y lo mismo.
Y en esa kenosis es cuando él dice, yo hago lo que mi Padre hace, no porque sean diferentes en sí mismo, sino por su naturaleza de siervo, porque él venía a servir. En ese despojarse de su propia naturaleza, se hace obediente a su propio plan. Es impresionante la naturaleza, el misterio de la naturaleza que encierra Cristo. Siendo Dios, cómo es capaz de volverse tan denso y hacerse una causa incluso para que los científicos o los de pensamiento científico racional o causalista pudiesen ver a Jesucristo ahí. Es bien interesante. Yo tuve una experiencia que algún día la contaré, leyendo sobre filosofía una vez, un ateo que decía lo siguiente, creo que aquí he mencionado algunas cositas. Decía, si me apuran y yo soy, y me preguntan con qué religión yo me iría, si me apuran un poco, yo diría que el cristianismo, porque es la manera en que Dios se hace creación para alertar y poner como una alarma y decir, aquí estoy, mírenme, a toda la creación. Una manera en que Dios mete mano en su propia creación y se hace visible a todos, para que no haya duda de que Él está ahí. Y la incapacidad de nuestro cuerpo de entablar unión con el Creador, esa sería la forma en que la mejor forma en la que el Creador se haría causa, un Creador supremo. Decía el hombre, no esperemos mucho, él no se hizo cristiano, pero se hizo creyente o teísta, es decir, creyó en Dios, que existía un Dios. Bien, dice, después de que habla de la kenosis, del que se bajó, dice, y haciéndose, sino que se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir que se hizo semejante? Que él no en su esencia, él no es semejante a los hombres. Dios no es semejante a los hombres en su morfo, en su forma. En espíritu sí, como dice Génesis, y fueron creados a imagen y semejanza, pero en su forma él no tiene forma, porque él no puede caber dentro de un cuerpo como tal, ¿cierto? Un cuerpo ordinario él no puede caber. Entonces por eso es que es la kenosis, ¿ya? Semejante a los hombres, y en la condición de hombre. La condición de hombre se refiere a las debilidades, pero recuerden la carta a los Hebreos que dice que todo excepto en el pecado. En la carta a los Hebreos dice, fue similar a todos nosotros excepto en el pecado. En eso no participó, porque eso violaba su propia naturaleza, y él nunca violó su naturaleza, es imposible. Era imposible para Dios pecar. Cuando a ti te hacen la pregunta, ¿hay cosas para Dios imposibles? Sí, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede contradecirse. Que sí hay cosas imposibles para Dios. Dios no puede ser malo, Dios no puede dejar de amarnos. No puede. Es su naturaleza y fluye y así es. Y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente. Entonces la característica aquí es la obediencia. La obediencia es lo que denota la personalidad de Cristo, que lo hace como parecer a veces diferente al Padre. Uno dice, ¿cómo así que obediente? Yo hago lo que el Padre dice, como si hubiese un grado de subordinación. Pero aquí el problema no es de subordinación, sino de causalidad. Y es que Él tenía que sujetarse a su propio plan. Y ahí es la obediencia. Y ahí es la humillación. Hasta la muerte. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué resalta la muerte de cruz? Porque la cruz era la muerte que tenía más ignominia, más humillación, más terrible que pudiera vivir alguien en el Imperio Romano. Entonces llegó hasta la cosa más humillante, hasta el extremo. Por lo cual, versículo 9, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, después de la humillación, viene la gran exaltación. Cuando la personalidad en la kenosis de Jesucristo
ya en griego la palabra es apoteosis, ¿cierto? O sea, primero fue kenosis, abajamiento, y después fue apoteosis, exaltación. El nombre de Cristo fue humillado y su personalidad, y así como fue humillado, entonces Él va a ser, en contraposición, completamente exaltado en su naturaleza. Y ese nombre de Dios hombre va a sufrir un cambio. Ya no va a ser siervo, sino que de morir y ser exaltado, dice, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos. Es decir, que la figura de Jesucristo resucitado, en ese humanamiento de Dios, va a permanecer por siempre. ¿Qué quiero decir? Que no fue que Dios vino, nos visitó y se desapareció Jesús y se quedó otra vez el Padre y el Logos en ese estado del ser primigenio, sino que la figura de Cristo, el Padre hecho hombre, el Dios humanado, va a permanecer eternamente con nosotros y su nombre ha sido exaltado. ¿Estamos? Es decir, hay Cristo para toda la vida, está siempre la figura de Jesucristo. Para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es impresionante. Como la exaltación de la que el apóstol Pablo está hablando es una exaltación de carácter cósmico, refiriéndose a las estrellas, a los planetas, a las huestes infernales, a los ángeles, a todo. Ante la figura del Hijo de Dios, toda rodilla ha de doblarse, toda la creación ha de postrarse, y ningún demonio podrá decir, ay no, es que un hombre, ¿y cómo es que tiene figura de hombre? Ha de doblarse la rodilla. Ahí el apóstol Pablo, la iglesia, pues los filipenses ya sabían eso, pero él se los está como recalcando, o sea, les está haciendo volver al foco de su fe, ¿ok? Está utilizando, no, eso fue casi que gratuito, fortuito, que nosotros tengamos este casi que himno cristológico acá. Esto fue un regalo del Espíritu Santo que le dio al apóstol Pablo para uno saber quién es Cristo y estar tranquilo. Pero, por otro lado, el apóstol Pablo lo que está queriendo hacer es hablarles de la división. Acuérdense que el problema que estamos hablando es que hay división entre la iglesia. Y él está diciendo, miren, no se exalten a sí mismos, antes sigan el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se humilló, sean ustedes también así. Lo que pasa es que nos dio un regalo tan grande que no podemos pasar por alto, ahondar en esa cristología del apóstol Pablo y detenernos solo a hablar de la humillación de Cristo versus la humillación de los filipenses, sino el contenido real de todo y exegético de todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Leamos Juan capítulo 8, versículo 50, del 50 al 54. El Evangelio. Todavía nos quedan 10 minutitos. Sí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es
el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Él está respondiendo a eso, a ese como kenosis que él está teniendo y se las está manifestando clarito a ellos como respondiéndoles. La gloria que él va a recibir, esa gloria que él va a recibir es la exaltación de su nombre, que todavía no había sido exaltado, sino que estaba como siervo. Entonces él estaba obediente hasta la muerte de cruz para que su nombre fuese exaltado. Y ya cuando su nombre es exaltado, él va a venir y va a juzgar a la humanidad, ya no como siervo, sino como juez. Y es mejor estar ahí en ese bando. Versículo 25, ¿estamos bien, cierto? Sí. No, yo ¿dónde estoy? 12. Ah, ok, ya. Versículo 12. Así pues, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, con temor y temblor trabajad por vuestra salud. Salud, recuerden que es una expresión equiparable a salvación, ¿ok? Pues Dios es el que obra en vosotros, el querer y el obrar según su beneplácito. ¿Hay alguna traducción que diga aquí querer y hacer? Los que están leyendo Reina Valera quizás. Uno puede reconocer fácilmente a digámoslo así, una persona evangélica o católica por cómo habla en este versículo. El evangélico dice, no, pero acuérdate que Dios pone el querer como el hacer. Y no le escuchás frecuentemente eso a un católico y por eso sabes que es una Reina Valera, es la de Tajo que se lee. Pero el beneplácito quiere decir que él pone según él quiere. Entonces el querer y el hacer, literalmente, ¿no? Entonces dice, eso es como para que nadie se exalte o se crea más, pues Dios el que obra en vosotros el querer y obra según su beneplácito, como él quiera. Dios hace en nosotros como él quiere. Así que él nos está diciendo, sintonicémonos a la voluntad de Dios para que exaltemos y glorifiquemos a Dios y no nos terminemos glorificando a nosotros mismos, para que nadie crea que la salvación, o lo que él acaba de decir, que hay que procurar la salvación o trabajar por la salvación con temor y temblor, se confunda con que usted es el que gana su propia salvación. Él está diciendo eso. Ojo, sí, trabajen y procuren por su salvación, pero en ninguna manera crean que ustedes se salvan por sí mismos, porque Dios obra en vosotros el querer como el hacer, ¿cierto? Según su beneplácito, es de Dios la salvación, pero ustedes tienen que procurar esa salvación. A lo que es el temblor que viene por reverencia. Como si fuera algo que fuera lo más importante, como que eso depende de su vida. Ese temor no es como tenerle miedo a Dios, sino como que de eso depende de su vida. Es que si yo no hago esto, es que esa es mi vida, es como supervivencia. Y el temor es el amor. Sí, pero la expresión más es lo que trata de decir, es como, así como usted trabaja para poder comer, porque si no se muere de hambre, en el Evangelio es igual. Trabaje para poder comer del Espíritu y poder tener salud, ¿ya? No que la salud dependa de su trabajo, pero hágalo como si dependiera de ella. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Esfuércense, pero sabiendo que no depende de ustedes la salvación, sino de mí, desde Dios. De la buena voluntad. Exacto. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de esta generación mala y perversa. Miren, no pasemos por alto esto. La murmuración, a vicio tan tremendo el que nosotros corremos y que nos genera tanta tentación. Un corrillo de amigos, lo primero que se hace es ir a comer prójimo, ir a atacar al otro, hablar de mira como lo que le pasó a este cómo está. Eso glorifica a Dios, te edifica tu vida, ayuda a otro, está dando frutos. ¿Qué está demostrando? Tu cédula de ciudadanía terrenal.
pero no la espiritual. A veces la carne quiere sacar su cédula de ciudadanía y decir, mire, es que yo soy de este mundo, yo soy de este mundo, y el espíritu queriendo sacar, mire, usted ya no es de este mundo. ¿Cómo se lo digo? Usted ya no pertenece a este mundo. Si están hablando mal en una reunión de trabajo de un compañero, y quizás aún vos pensando que tienen razón en algo, no participes, habla de sus virtudes. De esa manera actuó Cristo, y Dios, que se humilló a sí mismo y no nos condenó, sino que eso nos salvó. Porque no pretendemos salvar al otro. O no hundir, o quedarnos callados. O quedarnos callados. Si no tenemos nada que decir, es mejor el silencio, mucho mejor. Una pregunta que quieren ¿Qué quieren? ¿Alguien que está escuchando? Sí. Okay. Lo que dice, vale, tal cual. Lo que dice ahorita sobre lo que pasó con Jesús por obedecer, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando obedecemos. Obedecemos, somos humillados y seremos exaltados por Dios. Obvio, no es la misma medida. Sí, es lo mismo que a Cristo, pero Él es Dios. Pero nosotros seremos igual exaltados con Él, en las nubes y con Él, y seremos humillados y allá seremos exaltados. Y se nos dará un nombre y estaremos sentados en tronos igual que Él y con Él. Así es. Lo mismo que le pasó a Él es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Y Él resucitó y nosotros resucitaremos. Él fue glorificado y nosotros también estaremos en su gloria. Aunque yo creo que toda más no en referencia a la salvación, sino en referencia a la vida en este mundo, me imagino yo. También es lo mismo, claro, se cumple para todo. Para la vida en este mundo nosotros seremos humillados. Empiece a expresar su otra ciudadanía y verá cómo será humillado. Empiece a hablar de que usted no está a favor del aborto, que usted no está a favor de la eutanasia, comience a hablar que usted cree en la resurrección, hable con la gente que se cree de ciencia y expóngale el por qué usted o lo que usted es, y créame que se sentirá humillado por un buen tiempo. Hable quien usted es y seguramente será humillado, pero Dios no se queda con nada y aquel que es humillado será exaltado. Aquel que me niega, yo lo negaré delante de mi Padre, pero el que me reconoce, yo le daré una morada, entraré a vivir con él, cenaré con él, él cenará conmigo, y imagínense ustedes esa fiesta ya. Uno escoge, quien me niega a mí, yo lo negaré delante de mi Padre, mas quien a mí me recibe, yo voy a orar por él, yo voy a pedir por él, viviré en él, dentro de él, y nos vamos a hacer uno, nos vamos a unir a Cristo. El cristiano es el que vive unido a Cristo. El cuerpo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. O sea, que lo que a él le pase a nosotros nos va a pasar. Lo que a él le pasó, nosotros lo vamos a recibir. Lo que él es, nosotros lo somos en potencia. Su resurrección, nosotros también participamos de ella. Y es que mucha gente cree que, o hay gente que tergiversa el evangelio como que todo es romántico y todo va a estar muy bien, no van a haber problemas. El evangelio de la prosperidad ha hecho mucho daño. Si bien fue como una contrarrespuesta o una respuesta al evangelio de la culpabilidad que también se vivió mucho por allá en el 1800, 1700, sobre todo en esas corrientes estadounidenses dentro de la iglesia también, que era la predicación del silicio y la culpabilidad. Como respuesta, el evangelio de la prosperidad se fue al otro extremo. Usted está con Dios y todo son violines y rosas y angelitos en pelotica con cítaras y trompeticas haciéndole un caminito a usted, ¿cierto? Pero sabemos que eso no es el evangelio. Cuando tú expones quién eres, el mundo está en contradicción al evangelio, y cuando hay contradicción hay choque, y cuando hay choque generalmente sufren alguna de las partes, ¿no? Apocalipsis. ¿Sí? Y las minorías sufren más, en el sentido en que uno cree que hay muchos creyentes y no es verdad, hay muchos simpatizantes. Para saber si hay alguien que es creyente o no, pregúntale, ¿tu esperanza es la resurrección? Sí, hay un creyente. No, yo, ¿eso qué es? ¿Cómo así? O me lo recitas en el credo cada vez que vas a misa. ¿Ah, sí? Ah, no, pues que yo no creo hasta allá. Eso es un simpatizante. Apocalipsis. Sí. Y las minorías sufren más, en el sentido en que uno cree que hay muchos creyentes y no es verdad, hay muchos simpatizantes. Para saber si hay alguien que es creyente o no, pregúntale, ¿tu esperanza es la resurrección? Sí, hay un creyente. No, yo, ¿eso qué es? ¿Cómo así? O me lo recitas en el credo cada vez que vas a misa. Ah, sí. Ah, no, pues que yo no creo hasta allá. Eso es un simpatizante.
Has estado como mirando la casa desde lejos, mirando la puerta, sabes cómo es la puerta, sabes cómo es la casa, sabes de qué color es, pero no estás dentro. Dice, recuerden la murmuración, ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. Si Cristo está en nosotros y la luz vino a este mundo, nosotros somos lucecillas también. Llevando en alto la palabra de vida, que en el día de Cristo, es decir, la parusía, la segunda venida, será para gloria mía, apóstol Pablo, no haber corrido en vano, ni haberme en vano afanado, y aunque tuviera que libarme, es decir, hacerse aceite sobre el sacrificio. En la libación es como el aceite que se hacía sobre la libación, sobre las ofrendas, o también las libaciones de agua, ¿no? El sacrificio y el servicio de vuestra fe. Me alegraría y me congratularía con todos vosotros. Alegraos pues también vosotros de esto mismo y congratulaos conmigo. Es decir, en ser uno con Cristo, uno entre ellos, y estar atento a los padecimientos, ¿ya? Y no a quedar bien solamente. Dejemos ahí, son las 9:30, seguimos para la próxima en el capítulo 2, verso 19. Avanzamos un capítulo, está bien. Padre nuestro, gracias por cada persona que ha venido, Señor, a este lugar. Padre, ayúdanos. Y te pido nos sea revelado al corazón, a cada uno de nosotros, quién es aquel que nos llamó. Danos una buena, Señor, revelación, sin impedimentos, interrupciones, argumentos de la carne, para tener una conciencia y buena revelación de quién eres tú, Señor Jesucristo, porque de esa correcta revelación vamos a tener un correcto caminar. Y si los fundamentos están bien establecidos, no nos dejaremos desviar por vientos de doctrinas, por argumentos o artificios de hombre y engañosos, porque creemos en tu palabra. Y tu palabra nos da vida, Señor, y la hemos experimentado, y porque lo experimentamos lo sabemos. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo. Exaltado siempre sea, y que ninguna palabra que se haya hecho aquí, Señor, sea en vano, sino que se fructifique en cada uno de nosotros y crezca esta verdad en nuestros corazones, y caminemos agradecidos, porque así como el Maestro fue humillado, nosotros sabemos y no pretendemos dejar de ser humillados. Quita toda máscara por el intentar quedar bien con el mundo, o no ser molestia ni puya para el mundo, sino que ayúdanos a tener sal y a tener sabor, para que en esa contradicción que se genera con el mundo, muchos vean tu gloria, tu rostro, y se unan a nosotros y se unan a ti en el nombre